Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Ya estamos listos para dar inicio. Vamos a orar poniéndonos en las manos del Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco, Señor, por mis hermanitos que ya están listos, que ya se están conectando. Y Señor, gracias por todos los que van a oír tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Señor, pon tu palabra en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, por la grande bendición que nos has dado de conocerte, de salvarnos, Señor. Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Ahora que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Te lo rogamos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos amados, el libro de Juan, capítulo 3, desde el verso 1. Como había mencionado antes, hermanitos, el Evangelio de Juan es muy doctrinal. Se menciona mucho acerca de la doctrina de la salvación por fe. Y parte de ello, hermanitos, tiene que ver con el tema de hoy, nacer de nuevo. Y dice así la palabra del Señor. Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén, hermanos amados. Esta es una declaración muy importante. Claro, hermanitos, que el Señor vio necesario que esta escritura quedara aquí impregnada para nuestra enseñanza. Habla de este hombre que era de ese grupo de fariseos, también conocidos como doctores de la ley. Y hermanitos, da su nombre. Se llamaba Nicodemo. Y dice que este vino de noche. Bueno, sí, la palabra de Dios menciona detalles, hermanitos, que muchas veces son importantes verlos, analizarlos, por qué, en qué situación, en qué condición, por qué sucedieron tales cosas y de la manera en que sucedieron. Bueno, al venir de noche, se entiende, hermanitos amados, como la noche es oscura, algo así como que vino en secreto, no públicamente, no a la luz del día, sino que quería consultar al Señor Jesús en secreto. Bueno, claro que había mucha oposición, hermanitos, mucha adversión de ese grupo de fariseos contra el Señor Jesús. No en su totalidad, hermanitos, los fariseos fueron sus enemigos, pero sí, hermanitos, en la mayoría. Pero esta es una excepción. Nicodemo podía reconocer algo. Le dijo: Rabí. Ya vimos, hermanitos, cómo se le conocía al Señor Jesús en su tiempo. Los que creían en él completamente, como Pedro y los discípulos, le conocían como Ha-Mashiach. Otros como Ha-Nabí, el profeta. Y aquí como Ha-Rabeinu. Ya traducido al español, Rabí, que quiere decir maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Esa es una declaración muy poderosa, muy importante, ya que el Señor Jesús dijo en otras partes: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En este caso a Dios, Dios Padre. Muy bien, dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta afirmación, hermanitos, es tan importante porque está declarando que él sí acepta al Señor Jesús como Rabeinu, como Rabí. Hoy se le dice en muchas partes rabino, que también es lo mismo. Muy bien. Él sí aceptaba, porque hace esta declaración: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Él está declarando: yo creo que Dios está contigo, porque si no, no harías estas señales que haces. Dios el Padre está contigo. Y claro, hermanitos, los judíos siempre conocieron a Dios y ha traducido su nombre a nuestro idioma Jehová, Jehová de los ejércitos. Aunque para muchos todavía es un misterio, hermanitos, el nombre de Dios. Claro que da títulos, calificativos, traducciones, pero ya en las 4 letras que se llama tetragrama, 4 letras, hermanitos, con las que se describe el nombre de Dios, pero sin vocales. Por eso, hermanitos, para muchos todavía es un misterio la pronunciación del nombre de Dios con esas consonantes hebreas, pero sin vocales. Entonces, hermanos amados, a través de los años y de las traducciones y de las investigaciones, pues ya en nuestra Biblia, desde que se escribió, se tradujo como Jehová. Ya se le pusieron pues vocales, aunque unos todavía no están de acuerdo, le llaman Yahvé, Ya. Y hermanos amados, más pronunciaciones todavía. Y bueno, no estamos haciendo, hermanitos, un debate al respecto. Solamente, hermanitos, que nosotros le conocemos ahora como nuestro Padre, como Dios. Incluso la palabra Dios hasta para los judíos es ofensiva, porque dicen que hace alusión a Zeus, y ellos dividen la palabra Dios. Hermanos amados, bueno, son temas que no nos conciernen mucho, porque llámese como se llame Dios, Él es nuestro Padre, lo conocemos como Jehová, y no hay ningún problema en ello. Bueno, entonces, hermanos amados, le mencionaba esto porque los judíos sí conocían a Dios, como nosotros lo conocemos como Jehová. Pero ahora atribuye este fariseo que Dios, Jehová, estaba con el Señor Jesús. También, hermanitos, muchos actualmente le traducen como Yahweh. Yahweh. Y bueno, para nosotros Él es Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre eterno. Ahora, hermanitos, ya que hace esta declaración Nicodemo, dice la respuesta del Señor en el verso 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús vio necesario tocar este tema con Nicodemo, y esto es doctrinal, hermanitos. También habla de la doctrina de la salvación. Así, hermanitos amados, como vemos que es por fe, que es por gracia, es por creer en el Señor Jesús, es por arrepentirnos de nuestros pecados, claro que sí, pero aquí va a mencionarlo como nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y esto, como doctrina, hermanitos, es universal, es general, es doctrina para todos los que crean en el Señor Jesús en toda la tierra. Para todos es necesario nacer de nuevo. Todos. Hermanitos amados, eso no se enseña en la Iglesia Católica. Ellos enseñan sacramentos, dogmas que ni siquiera están en la Escritura, en la palabra de Dios. Hermanos amados, enseñan a bautizar a los bebés, primera comunión, confirmación, tantas cosas, hermanitos, que ni siquiera son bíblicas. Pero lo que sí es bíblico, universal, es nacer de nuevo. ¿Quién debe de nacer de nuevo? ¿Y cómo se nace de nuevo? Y ahora a este judío, maestro de la ley, doctor de la ley llamado Nicodemo, el Señor Jesús le declara este tema. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. También, hermanitos, podemos parafrasear diciendo: no se salva o no entrará al cielo.
el que no nace de nuevo. Ahora continúa el diálogo. 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer? Ya que el Señor le menciona nacer de nuevo o nacer otra vez. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro que hacía alusión a él mismo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que él lo hablaba con un entendimiento carnal, terrenal, porque él no sabía nada de este tema. Ahora dice el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua, número 1, y del Espíritu, número 2, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí amplía un poco más. Primero, dice nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y el mismo tema, pero ahora da más detalle. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Esto va ligado a todo el contexto, hermanitos. Y esto es lo que dice la palabra, ya que encontramos más pasajes paralelos y encontramos, hermanitos, cómo el tema se hace concreto también con la doctrina del bautismo. El bautismo en agua va de la mano con la salvación, va de la mano con el nacer de nuevo, en el área de nacer de agua o del agua. Muy bien, hermanitos, le tengo que hacer una aclaración porque es muy posible que usted se haya encontrado o se vaya a encontrar con gente, claro, cristianos, evangélicos, de otras denominaciones, claro, muy amados. Y si tienen la doctrina correcta, claro, hermanitos, que caminan en el camino del Señor. Pero me refiero a personas que menosprecian el bautismo. Hermanos amados, hemos escuchado a decir, incluso hasta enseñar a cristianos, diciendo que no es tan importante el bautismo. Y hermanitos amados, bueno, a tal grado que cuando se ha llegado a mencionar de que pues es necesario el bautismo para salvación, incluso dicen: no, el bautismo no salva. Así han dicho. Incluso, hermanitos, a mí en lo personal me han llegado a confrontar diciéndome: no enseñes mal, no engañes al pueblo. El bautismo no es tan importante. Y bueno, yo no acostumbro debatir ni nada por el estilo. Solamente les enseño la cita: el que crea y sea bautizado será salvo. En Marcos. Hermanos amados, ya no hay argumentos, no hay nada que decir. Se van de espaldas con esa cita cuando argumentan de que el bautismo no es importante para salvación, que la salvación es solamente por pura fe. Pero hermanitos, aquí toca el tema de nacer de nuevo. Si no, no se salva. Si no, no entrará en el reino de Dios. Bueno, entonces el bautismo en agua está aquí mencionado. El que no nace de agua, número 1, y del Espíritu, número 2, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el proceso sencillo es el siguiente. A usted se le predica el Evangelio, o usted es el que predica. Habrá por ahí una personita no salva, como dice Efesios, muerta en delitos y pecados. Y como vamos a ver también aquí en Juan, el Padre lo atrae hacia el Hijo y entonces conoce al Hijo, y nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo atrae, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Es algo doctrinal, bíblico, que poco a poco veremos desglosado en el libro de Juan. Bueno, se le predica. Ahora, se le habla del arrepentimiento.
Se le habla de la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Se le predica el Evangelio, las buenas noticias de salvación. El Espíritu Santo está presente para convencerlo, redarguirlo, causarle arrepentimiento. Muy bien, está creyendo, está dando pasos. Pero como vemos, hermanitos, en la doctrina del bautismo, aquí en Mateo capítulo 3, en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 menciona de la sepultura por medio del bautismo. Y claro, de la resurrección de Cristo, y que nosotros resucitamos juntamente con Él. Hermanitos, eso es lo que significa cuando uno confiesa sus pecados, como dice Mateo 3, que venían a Juan de todas las regiones del Jordán y venían confesando sus pecados. Bueno, todo eso conlleva la doctrina del bautismo. Y hermanitos, entonces, cuando uno se bautiza confesando pecados, ¿qué quiere decir? Que está muriendo al viejo hombre, renunciando al pecado, arrepintiéndose y muriendo, y siendo crucificado juntamente con Cristo y también sepultado juntamente con Cristo. Eso usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 6. Lo lee en su casa. Y bueno, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, hermanitos, lo que enseñamos cuando se bautiza a alguien en agua, que ahora que murió, que está muriendo, que está confesando sus pecados, bueno, es necesario que sea sepultado. Eso es lo que quiere decir cuando se sumerge en el agua. Hay normalmente un hermano, un pastor o dos hermanos, uno de cada lado, que le ayudan, le asisten para sumergirlo y para sacarlo. Hermanitos, yo les he denominado los hermanos sepultureros, porque usted muere, pero ahora el muertito tiene que ser sepultado. De todo lo malo que había hecho, ya murió. ¿Qué hacemos con un muertito? Hay que sepultarlo. Lo digo con afecto, hermanitos, y con respeto. Bueno, ahora ya se sepultó. Ahora cuando se saca, pues simboliza que resucitó juntamente con Cristo. Y le repito, Romanos capítulo 6, resucitó juntamente con Cristo. Es el simbolismo, hermanitos. Por eso, ¿qué tiene que ver el bautismo de un bebé cuando le rocían o le bautizan por aspersión en su cabecita? ¿De qué muere? ¿De qué resucita? ¿De qué se arrepiente? Si es bautismo de arrepentimiento. Para eso uno se debe de arrepentir. Un bebito, ¿de qué se va a arrepentir si no ha pecado nada, ni conciencia de maldad tiene todavía? Bueno, por eso es erróneo el bautismo católico. Ahora, hermanos amados, eso es lo que simboliza. Ahora, para haber nacido de nuevo, ¿qué significa, hermanitos, espiritualmente y simbólicamente haber resucitado con Cristo? Porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, hermanitos, ese que resucita después de haber muerto y ser sepultado, muerto a sus pecados, delitos, todo ello, ese que resucita es al que se le llama nueva criatura. A ese, hermanitos. Bueno, ¿por qué nació de nuevo? Porque previamente murió al pecado. Ahora, es obligatorio bíblicamente, hermanitos, que para nacer de nuevo tenga que nacer del agua. Y eso habla del bautismo. O sea, una persona que no se ha bautizado en agua, la verdad, no ha nacido de nuevo. Y esto lo saben muy bien los pastores, si no por doctrina, pero por vivencia lo saben. Hermanitos pastores, usted puede identificar quién no se ha bautizado de la Grey. Y tal vez alguno de los que se han bautizado, pues hermanitos, ellos sí
obedecieron y sí tiene frutos, señales, evidencias de que sí nació de nuevo. Porque hay frutos y ha cambiado su vida. Hay señales de que sí es nueva criatura. Pero si usted tiene a alguien que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años congregándose, pero no se ha bautizado, quiere decir no ha muerto al pecado. Por eso no puede dejar el alcoholismo, no puede dejar la droga, no puede dejar el pecado. Por más que se congregue y usted lo ministre y ore por él y vuelva a orar por él, ese hombre no va a cambiar, no es transformado, esa mujer no va a cambiar, porque no ha muerto al pecado. Y claro, no se ha bautizado en agua. Usted está tratando con un muerto espiritual, con un cadáver. No ha nacido ni del agua, mucho menos del espíritu. Si alguien dice, no es tan obligatorio el bautismo porque ese nos salva la fe en Cristo. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesús sí se bautizó? Y cuando él venía a bautizarse, Juan lo resistió, dice en el libro de Mateo. Y le dijo, yo debo de ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y el Señor Jesús le dijo, permítelo ahora, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Siendo el santo Cordero de Dios, el santo Hijo de Dios, él se bautizó también, sin tener pecado y sin tener nada de que arrepentirse, se bautizó. El santo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, se bautizó. Y un hombre, una mujer rebeldes, no se quieren bautizar, que porque no lo ven necesario. ¿Son acaso mayores que el Señor Jesús, que sí lo hizo? ¿Él es alguien menos que usted? ¿O usted es más santo que él sí se tuvo que bautizar y usted no? Eso se llama resistir a la palabra o ser rebeldes a la palabra. Los que no han querido bautizarse. Ahora, otra cosa, otro tema es que todavía no hay bautizos en la iglesia local donde el pastor está ahí dirigiendo, pastoreando, y llega el día y se van a bautizar. Pero cuando han habido bautizos y alguien dice yo no me bautizo, y hay argumentos terribles, y me atrevo a decir que son provenientes del mismo diablo, del mismo infierno, que dicen no, yo no me bautizo porque necesito estar bien seguro, o no me bautizo porque necesito cambiar primero. ¿Cómo va a cambiar si está muerto? Hasta que nazca de nuevo podrá cambiar, ahora sí es nueva criatura. Dice, no, yo necesito santificarme más, así que así como estoy no puedo bautizarme. Oh, pero es bautismo no de santidad, es bautismo de arrepentimiento. ¿Quiénes se bautizan? ¿Los santos? No, se bautizan los que están arrepentidos de su pecado, mueren al pecado, son sepultados, son sacados. Eso es, hermanitos, lo que dice la palabra del Señor. Así que todo esto, hermanitos, es doctrina, va de la mano, doctrina de la salvación, doctrina del bautismo en agua, porque el Señor Jesús habló de que si no nace del agua y del Espíritu, no puede nacer de nuevo. Mis hermanitos amados, me veo en la necesidad de sí leerle Romanos capítulo 6, para que usted vea que este no es un criterio y no es un concepto de uno. Es algo bíblico y algo doctrinal. Romanos capítulo 6, verso 1, le doy lectura y rápidamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ya ve, mis hermanitos, para nacer de nuevo, hay que morir al pecado. Si uno no muere al pecado y no es bautizado, no nace de nuevo. Ese es el elemento, morir, ser sepultado. Por eso se cubre completamente con el agua bautismal y le ayudan a sumergirse y lo sacan. Bueno, ahora dice, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, hermanitos, conlleva previamente muerte. Muerte al pecado, al viejo hombre. Y como Cristo murió,
pero sin pecado. Él es el Santo Cordero de Dios. También nosotros, hermanitos, morimos, pero al viejo hombre. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ya ve? El bautismo, ser sumergido en el agua completamente, no cuando bebé y la cabecita nada más se le mojó, no. Fue sepultado, porque el bautismo significa sepultura, mis hermanitos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, o sea, usted murió por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ya fue sepultado y lo sacan del agua. Eso es lo que significa nueva criatura, nació del agua, y aquí habla de vida nueva. Así que, hermanitos amados, habla más del contexto, pero usted ahora sí lo va a leer en su casita, desde el 5 hasta el 13 de Romanos. Se lo dejo de tarea. Volvemos a Juan. Entonces, hermanitos, se necesita bautizar para nacer de nuevo, que conlleva nacer de agua y del Espíritu. Muy bien. Esto, hermanitos, porque le mencionaba que hay quienes debaten y dicen, no, nada más cree, el bautismo no es tan importante. Incluso hay quienes toman como referencia al malhechor que fue crucificado al lado del Señor Jesús, al cual se le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, y que no le alcanzó el tiempo para bautizarse, y sin embargo llegó al paraíso. Bueno, hermanitos, pero ese pasaje no es para refutar el bautismo en agua ni para menospreciarlo, sino que habla de la gracia, la misericordia del Señor para el pecador, que lo puede salvar hasta el último momento también. Muy bien, hermanitos. Entonces, aquí está ese tema. Dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, nacer del Espíritu, a eso vamos. Verso 6. Lo que nace de la carne, carne es. Hermanitos, usted nació en la carne. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ese día usted, hermanitos, celebra y cumple un año más del día en que nació. Usted nació un día en la carne. Todo humano nació de la carne. Todos salieron del vientre de su madre y todos nacieron de la carne. Pero aquí aclara, lo que nace de la carne, carne es. Un humano natural, por así decirlo. Y lo que nace del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. Para haber nacido del Espíritu, hermanitos, esa es otra ocasión. Usted ya nació en la carne y lo conmemora el día de su cumpleaños. Pero también nació del Espíritu. ¿Cuándo nació del Espíritu? Se alude de que el día que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, ese día nació de nuevo. Claro que sí, mis hermanitos. Pero se confirmó, se llevó a cabo, ya se cumplió en el bautismo. Si usted recibe a Cristo pero no se bautiza, no murió. Por eso siguen tomando, fumando, drogándose, pecando de muchas maneras. Porque el viejo hombre nunca murió, sigue vivo. Y mientras sigue así, jamás nacerá de nuevo hasta que se bautice en agua. Y luego del Espíritu. Pasan más cosas, hermanitos, de la mano. Su nombre es anotado en el libro de la vida. Es parte que concreta la salvación de un humano común y corriente, natural, pues como todos, pecador, pero se arrepintió, murió al viejo hombre, fue sepultado en el agua, sale del agua, nació de nuevo, nació del agua y nació del Espíritu. Así que dice, verso 6, estamos en Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es, como todo humano. Y lo que nace del Espíritu,
espíritu es. Hermanitos, ¿se acuerda cuando vimos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ahí, nacido de nuevo, bautizado en agua, nacido del Espíritu. A partir de ahí, ya es hijo de Dios. Y hermanitos, no todo humano es hijo de Dios. Todo humano es creación de Dios. Hijo de Dios es que ya Dios es nuestro Padre. No estamos huérfanos. Tenemos un Padre. Se llama Dios. Se llama Jehová. Muy bien. Y dice, hermanitos, el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice en el 8. El viento sopla de donde quiere. Y hermanitos, aquí ya da una alegoría que claro que contiene un significado práctico, espiritual, aplicable, claro que sí. El 8 dice, el viento sopla de donde quiere. Y analizamos, usted y yo, hermanitos, conocemos muy bien al viento. Y él sopla de donde quiere, claro que sí. Y oye su sonido. Sí, hay un sonido del viento, también lo conocemos. Ahora dice, pero no sabes de dónde viene. Y es verdad, uno no sabe, hermanito, solamente conoce al viento, lo siente, lo oye, pero no sabe de dónde viene. Y dice, ni a dónde va. Así como el viento, dice aquí, así es todo aquel que nace del Espíritu. Todo el que nace del Espíritu nace de nuevo, es nueva criatura, se bautizó en agua, su nombre fue anotado en el libro de la vida, ahora ya se llama Hijo de Dios. Todo el que nace del Espíritu es como el viento. Y hermanitos amados, ¿qué quiere decir esto? Que así es todo aquel que nace del Espíritu. Dice aquí que como el viento no sabe de dónde viene ni a dónde va. Esto no habla de incertidumbre, hermanitos. No es falta de dirección. No quiere decir que no sabremos para dónde vamos. Si sabemos, bueno, tenemos una meta. Y la palabra también le llama la meta del supremo llamamiento. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿O cómo estamos seguros de que estamos en ese camino? Porque estamos en Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted está en Cristo, está en el camino. Alguno dijera, ¿y cómo? ¿Cómo es el camino? En alguna ocasión le preguntaron al Señor Jesús, le dijeron, muéstranos el camino o muéstranos al Padre. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y bueno, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que mis hermanos amados, si usted está en Cristo, está en el camino. O sea, el hecho de que dice la palabra que no sabe de dónde viene y a dónde va, no habla de que no haya certeza, no habla de que sea inseguro, no habla de que pues uno no tenga pues convicción o seguridad de que vamos en la dirección correcta. No, mis hermanitos, sino habla de una guianza espiritual. Y bueno, en la escritura se hace referencia, por ejemplo en Isaías, que menciona que Dios guiará por un camino que ni nuestros padres ni nosotros habíamos conocido. Te guiaré por un camino que tú ni tus padres habían conocido. Algo nuevo, algo nunca vivido antes, una forma de vida que antes no conocíamos, pero ahora vamos a conocer. Ya que el Señor Jesús es el camino, ya que Él es el verbo, Él es la palabra, y su palabra es verdad, esta palabra nos guía en ese camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119. O sea, el hecho de que no sepamos de dónde viene ni a dónde va el viento, no quiere decir que no haya rumbo. Sí hay rumbo, pero no conocido antes.
pero estamos en el camino. Y cada día Dios nos va a enseñar, como le dijo a Jeremías. Acuérdense, hermanitos amados, lo que dice Jeremías 33. Y esto se lo dijo el Señor Jehová a ese profeta. Ahí no le dijo, dile a mi pueblo o dile a Israel. Pero claro que es una palabra universal que todos podemos tomar y aplicar. Dice, clama a mí y yo te responderé. La primera parte, muy hermoso, poderoso y conocido. Pero luego dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. No conocías. Y aquí, hermanitos, hace la misma alusión. No sabes de dónde viene ni a dónde va, no lo conocías. Nunca habías caminado así. Pero ahora vas a vivir de esa manera porque ya naciste. Por eso dice aquí, así es todo aquel que nace del Espíritu. Cosas grandes y ocultas que uno no conocía, ahora las va a conocer. Ahora va a caminar en ellas. Y eso se encuentra en la Biblia. Uno antes reaccionaba, actuaba de muchas maneras, pero el Señor Jesús nos enseña, como está escrito, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo esto otro. No refutando, no quebrantando, no abrogando la ley, no, mis hermanitos, sino cumpliéndola y yendo más allá. Entonces, hermanitos, así es uno que nace del Espíritu. Cosas grandes y ocultas que uno no conocía, que no sabe uno de dónde viene ni a dónde va todo ello, como el viento. Pero en el Señor estamos. Y otro tema aunado a este se llama vivir por fe, mas el justo por su fe vivirá. Y es el mismo camino, y hermanitos, alude también a esa dirección de que ahora viviremos por fe. Viviremos en la guianza del Espíritu Santo a través de la Escritura, a través de las palabras de nuestro Señor Jesús. Muy bien, hermanos amados, aquí concluimos y con la ayuda del Señor, si estamos en la tierra, mañana todavía veremos la segunda parte de este pasaje. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos, esta doctrina, este fundamento, esta escritura, para que nadie los mueva de este fundamento. Que ellos no ignoren tu palabra, que ellos crean en tu palabra. Nadie los va a engañar, Señor mi Dios, en cuanto a este camino y a esta salvación. Ninguna doctrina errónea los va a mover del fundamento bíblico y doctrinal que tú nos has dado y que tú nos has enseñado con tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por mis hermanitos que han entendido, recibido tu palabra. Y si alguno falta de bautizarse, que lo haga muy pronto. Señor, están en tus manos mis hermanitos, todos los que ya nacieron de nuevo del agua y del Espíritu son tus hijos. Y el que todavía no lo ha llevado a cabo, Señor, la puerta está abierta y le llamas también para que se salve. Están en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estén atentos a estas transmisiones para que usted tenga fundamento doctrinal y no sea movido por cualquier viento de doctrina. El Señor con ustedes, hermanitos. Amén.